A ver, y si os dijera que casi todo lo que damos por sentado sobre el dinero, sobre cómo funciona el dinero de un país, está tan equivocado como cuando pensábamos que el Sol giraba alrededor de la Tierra? Pues de eso va la teoría monetaria moderna, la TMM. Propone, ni más ni menos, que un giro copernicano que la verdad pone a prueba toda nuestra intuición. Vamos al grano. La pregunta del millón es esta. ¿Un gobierno gestiona su dinero igual que una familia? ¿A que la respuesta parece obvia? Pues claro que sí, no. Todos asumimos que un gobierno, como cualquiera en su casa, primero tiene que ingresar dinero, ya sea por impuestos o lo que sea, para luego poder gastar. Bueno, pues agarraos, porque esa idea tan simple podría ser el mayor mito de la economía moderna. Y aquí está la clave de todo, la distinción fundamental que propone la TMM. A ver, por un lado estamos nosotros, las familias, las empresas, somos usuarios de la moneda. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que conseguir euros antes de poder gastarlos. Lógico, ¿no? Pero por otro lado está el gobierno, que es el emisor soberano de esa moneda. Y aquí viene el bombazo. El gobierno no necesita conseguir dinero. El gobierno literalmente crea el dinero en el mismo momento en que gasta. Es un cambio de paradigma total. Claro, esto suena rarísimo. Así que, para poder entender cómo es posible que un gobierno cree dinero de la nada al gastar, tenemos que ir un paso atrás. Tenemos que desmontar el primer gran mito, la historia que siempre nos han contado sobre por qué el dinero tiene valor. Y ojo a esto, porque es una de las ideas más potentes y, la verdad, más raras de la TMM. Lo que da valor al dinero no es el oro que lo respalda, que ya no lo hay, ni una especie de confianza en el aire, no. Son los impuestos. Los impuestos son los que impulsan el dinero. Suena extraño, lo sé, pero hay una analogía del economista Warren Mosler que es simplemente genial para entenderlo. A ver, imaginemos la escena. Un padre quiere que sus hijos hagan sus tareas de casa y les dice, oye, por cada tarea que hagáis os doy una de mis tarjetas de visita. ¿Qué hacen los hijos? Pues se ríen. Esas tarjetas no valen nada, son un trozo de cartón. Pero entonces el padre cambia de estrategia. Impone una regla, un impuesto. Dice, para poder ver la tele, cada semana me tenéis que dar 30 tarjetas de visita. ¡Bum! De repente esas tarjetas que no valían nada ahora son lo más valioso del mundo para ellos. Ahora sí que se ponen a hacer las tareas para conseguirlas. Pues bien, el Estado hace exactamente lo mismo. Al obligarnos a pagar impuestos en su moneda, en euros, le da valor a esos euros. Entonces, para que quede claro qué es el dinero, según esta visión, pues el dinero fiduciario, el nuestro, el euro, el dólar, no es más que un pagaré del Estado. Un pagaré que solo él puede emitir y esto es lo fundamental, que es lo único que acepta para que paguemos nuestros impuestos. Su valor no viene del oro, viene del poder del Estado de obligarnos a usarlo para saldar esa deuda con él. Vale, si aceptamos esta idea de que son los impuestos los que dan valor al dinero, la siguiente pregunta lógica, bueno, es que lo pone todo patas arriba. La pregunta es, ¿cuál es la secuencia correcta? ¿El gobierno primero recauda impuestos y luego gasta o es al revés? Hay otra analogía que lo explica perfectamente. Pensemos en el marcador de un partido de fútbol en un estadio. Cuando un equipo mete un gol, el operario del marcador suma un punto. ¿Alguien en el estadio se preocupa de si se le van a acabar los puntos al marcador? Es una idea absurda, ¿verdad? El marcador crea los puntos de la nada. Pues el gobierno, con su moneda, es igual que el operador del marcador. No puede quedarse sin euros. Gastar, para el gobierno, es simplemente una operación de tecleo en un ordenador. Es añadir puntos, o sea, euros, en las cuentas bancarias de la gente. Entonces, a ver, si los impuestos no sirven para financiar al gobierno, ¿para qué sirven? ¿Por qué los pagamos? Bueno, pues según la TMM, tienen 4 funciones clave. La primera ya la hemos visto con las tarjetas, crear demanda por la moneda. La segunda, y esto es importantísimo, es controlar la inflación. Al quitarnos dinero, los impuestos reducen la capacidad de compra total y así frenan la subida de precios. Y luego, claro, sirven para redistribuir la riqueza y para incentivar o desincentivar ciertos comportamientos, como por ejemplo con los impuestos al tabaco o a la contaminación. Bien, ahora vamos a conectar todo esto con algo que se llama los balances sectoriales. Y quiero dejar esto muy claro. Lo que vamos a ver ahora no es una teoría, no es una opinión, es una identidad contable. Es decir, son matemáticas puras, tan indiscutible como que 2 y 2 suman 4. Hay una frase de Stephanie Kelton, una de las economistas más conocidas de la TMM, que lo resume de una forma, brutal. Ella dice, su tinta roja es nuestra tinta negra. ¿Qué quiere decir? Que la tinta roja de los números rojos del déficit del gobierno es, por definición, la tinta negra de los números en positivo, del superávit, del ahorro del resto de nosotros, las familias y las empresas. Miremos esta tabla, que lo simplifica, pero la lógica es perfecta. Si el sector público, el gobierno, tiene un déficit de 100 euros, es decir, gasta 100 euros más de lo que ingresa, esos 100 euros no desaparecen, no se van a un agujero negro. ¿Dónde están?
Pues por pura contabilidad tienen que estar en algún sitio, y ese sitio es el sector privado. Ese déficit de 100 es, euro por euro, el superávit de 100 de las familias y las empresas. Siempre suman 0. 1 euro de déficit público es 1 euro de ahorro privado, no hay otro. Y ahora llegamos a la pregunta del millón, la objeción que todo el mundo plantea y el miedo más grande que genera todo esto. Vale, si el gobierno puede crear todo el dinero que quiera, ¿no acabaremos como en Zimbabue, con una hiperinflación que lo destruya todo? Es una pregunta fundamental, y la TMM, por supuesto, tiene una respuesta muy clara. Para explicar cuál es el límite real al gasto del gobierno, la TMM utiliza otra analogía muy visual, la de la bañera económica. Vamos a ver las partes de esta bañera. El grifo es todo el gasto público y privado que mete agua, o sea, dinero en la economía. El desagüe, por donde se va el agua, son los impuestos y el ahorro, que sacan dinero. El nivel del agua es la demanda que hay en la economía. Y aquí está lo más importante. ¿Cuál es el límite? El límite no es el agua, no es el dinero. El límite es el tamaño de la propia bañera. Y la bañera representa los recursos reales de la economía, los trabajadores, las fábricas, las materias primas. La inflación no ocurre por echar mucha agua, ocurre cuando el nivel del agua supera el borde de la bañera, cuando queremos comprar más cosas de las que se pueden producir. Ahí es cuando el agua se desborda y los precios se disparan. Y esto nos permite desmontar el mito de la hiperinflación. La historia que siempre nos cuentan es que la causa es imprimir demasiado dinero. Pero si se analizan los casos históricos reales, como la Alemania de Weimar o Zimbabue, la TPM argumenta que la causa real es un colapso de la capacidad productiva. O sea, volviendo a la analogía, lo que pasa no es que se eche demasiada agua, sino que la bañera de repente se encoge drásticamente. Por una guerra, por una catástrofe, de repente no hay bienes que comprar. Y claro, si el gobierno y la gente siguen intentando gastar para comprar cosas que ya no existen, es ahí cuando los precios se van a la estratosfera. Así que, como vemos, al final todo esto no es un simple juego de economistas. Entender este marco conceptual cambia por completo las reglas del juego, cambia la forma en la que deberíamos hablar de política económica. Y la idea final, la más importante con la que nos tenemos que quedar, es este cambio de pregunta. La próxima vez que en un debate se hable de invertir más en sanidad, en educación o en la transición energética, la pregunta que se suele hacer es ¿y cómo lo vamos a pagar? ¿De dónde sacamos el dinero? Bueno, pues la TMM nos dice que esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es ¿tenemos los recursos reales para hacerlo? ¿Tenemos los médicos, los profesores, los ingenieros, los materiales? Porque si la respuesta a eso es que sí, si tenemos la capacidad real, entonces la financiación para un país que emite su propia moneda nunca es el verdadero problema.